llegaba a San Pablo a las 2, 3 de la mañana, me iba a dormir. Sí. Al otro día ya tenía reuniones a las 9 de la mañana. Claro. Comprimía 20 reuniones en un día y medio. Desde mi infancia había pensado en que yo iba a ser una científica, que iba a andar por el mundo. Es como, termino trabajando en una empresa de seguros. Cuando empiezo a trabajar como en un negocio, trabajo como si fuese mío, por más que no lo sea. Sí, como una actitud de vida de lo que hagas, no importa qué, trata de hacerlo lo mejor que puedas. Bueno, estamos en una nueva edición de Café Emprendar. En esta oportunidad nos acompaña Jess Barrio Nuevo, que se acaba de sumar al equipo fundador de Nord Valley. ¿Cómo estás, Jess? Bueno, gracias. Primero, gracias a vos y a todo el equipo que está acá atrás por invitarme. Me parece un espacio súper rico como para contar la vida de diferentes lugares de un emprendedor, ¿no? Me parece que está buenísimo. Perfecto. Te voy a abrir el paraguas. Este por ahí no es el típico podcast que te voy a preguntar de Nord Valley y de tus laburos, aunque sí, vamos a ir tocando todo eso. Pero nosotros en este podcast agarramos desde el momento que saliste del colegio en adelante. Me encanta. Entonces es un poco más testimonial sobre vos y no tanto sobre el proyecto que estás ahora. Así que la primera pregunta que te voy a hacer es ¿qué hiciste con esa hoja en blanco cuando saliste del colegio? Muchos años atrás. Muchos años atrás, no sé. Demasiados años atrás. A ver, yo vengo de una familia que cero profesional, cero. Ninguno de mis viejos, ni mi hermana que es más grande, ni mi entorno familiar estudiaron en la universidad, solo mi madrina, que sí, ella estudió farmacia, pero que en ese momento el plan era, te vas a poner una farmacia en el pueblo, entonces atrás tenés tu casa, tenés hijos, era como la ¿De típica, dónde, ¿no? ¿De dónde son ustedes? San Vicente, yo crecí entre Villa Alicia y San Vicente. Fantino. Ah, Fantino de San Vicente. Bueno, hay muy poca gente que conoce San Vicente. O sea, vivía en Villa Alicia, pero mis tíos tenían un campo en San Vicente, entonces todos los fines de semana, todas las vacaciones nos íbamos allá. Y a ver, a mí lo que me pasó es que yo desde muy chica, no me preguntes por qué, bueno, en realidad sí tengo algunas pistas que las fui trabajando en la vida, pero me gustaba la ciencia. Me gustaba mucho la ciencia. Entonces a los 15 años, la verdad en el secundario la estaba pasando mal porque tenía una situación familiar en el medio y era medio un bicho raro. Y ya me quería ir a la universidad. Entonces, a los 15. A los 15. Entonces a los 15 me fui al Observatorio de La Plata, que era la Universidad Nacional de La Plata, a averiguar si podía hacer el curso de ingreso antes, ¿viste? Como el UA 21. Sí. Bueno, averiguar, me dijeron que no. Aparte del curso de ingreso era eliminatorio. Mi idea era estudiar oceanografía en ese momento. Me dicen que la única forma de estudiar oceanografía era en la UBA unos años y después te tenías que ir al sur. Wow. Entonces lo hablo con mis viejos me dicen, mis viejos no me podían bancar, o sea, yo vengo de una familia que si bien nunca me faltó nada, nunca tuve un ápice Tampoco te de sobró. sobra. Claro, perfecto. Siempre fue con lo justo, o sea, 2 veces en la vida me fui de vacaciones con mis papás, para que te des una idea. O sea, bien. Muy, muy justo todo. Entonces no me podían bancar la carrera. Y bueno, entonces decidí estudiar geofísica, que tenía oceanografía dentro de sus materias, que tenía, bueno, un montón de geodesia, un montón de cosas que a mí me flashaban y me parecían como, wow, un Nunca súper persiguiendo la guita, digamos. Siempre tipo, me interesa la ciencia, aprender de este tema. No, a ver, siempre me pasaron 2 cosas desde chica. Primero, que siempre fui muy ambiciosa, pero ambiciosa en el sentido de que quería salir de ese lugar. O sea, yo tenía amigos que tenían quizás una posición económica mucho mejor que la mía. Entonces, siempre como que veía eso y decía, yo quiero poder salir de este lugar. Incluso es como sacarlos a mis viejos de este lugar. De hecho, hace muy pocos años logro comprarle un departamento a mis viejos acá. Bueno. Acá, digo, en zona norte. Sí. Y fue como, viste, dice, como, viste, cuando metiste un golazo. Llegué, llegué a lo que alguna vez había pensado desde muy chica.
Y la verdad fue nada, como... Te metiste en esa carrera, digamos, y... Me metí en esa carrera. ¿Era gratis la carrera? ¿La podías estudiar? Era la Universidad Nacional de La Plata, gratis, en el Observatorio de La Plata se estudiaba geofísica y astronomía. Los primeros años vos estudiabas con los físicos en exacta y matemáticos. Una carrera muy pesada porque estabas cursando todo el día y da la casualidad que ahí encuentro a otro entorno, un entorno en donde yo me sentía pez en el agua y conozco a mis amigas, que hoy son mis amigas de toda la vida. No me quedó ni un amigo del secundario, me quedaron mis amigas. Me quedaron mis amigas de ahí, que hoy son geofísicas, muchas de ellas, y están por el mundo. Y fue como encontrarse, mirá, hay una anécdota que nos decían, claro, era raro, éramos muy poquitos. Vos pensás que de 100 personas que se anotaron para astronomía, después del curso de ingreso quedaron 60 y de 30 que se anotaron para geofísica quedamos 10. Después del curso de ingreso eliminatorio, yo me rompí el alma estudiando porque no venía de un colegio que me preparó para eso, ¿no? Y nos encontramos ahí y fue como medio como instantáneo y nos llamaban el hockey team porque éramos como todas sapos de otro pozo que no éramos tipo el estereotipo nerd de ahí. Claro. Pero la verdad la pasamos bárbaro, pero a mí me empezó a pasar con el tiempo que, claro, no me permitía trabajar. Claro, o sea, era mucha carga horaria. Todo el día ahí, todo el día. Los fines de semana tenías que estudiar. Y claro, llegó un momento, después de año y medio o 2, que claro, a mis hijos se les empezó a hacer súper pesado. Yo empecé trabajando los fines de semana. ¿Qué hacías? Moza. Mira. Fui moza. Después me habían puesto de encargada en el bar, o sea, como... ¿Fuiste ascendiendo en tu...? Sí. Siempre como, para mí eso es, sí, como una actitud de vida de lo que hagas, no importa qué, trata de hacerlo lo mejor que puedas, ¿entendés? Entonces era como siempre como con esa visión. Y nada, y fui teniendo como un montón de laburos ahí. Después me fui del bar porque me acostaba a cualquier hora y entonces me costaba como levantarme para estudiar. Pasé por el Hospital de Niños de La Plata también trabajando. Después trabajé en una clínica odontológica y así. Claro. Hasta que, nada, me di cuenta que ya no la podía sostener la carrera. Y encuentro un trabajo en Capital que me pagaban con 21 años más que lo que ganaba mi viejo en ese momento con 30 años en Telefónica. Okay. Sí, perfecto. Entonces agarré y ahí dije, bueno, chau, y me costó un montón dejarla. Porque fue como, para mí fue... Tu grupo de amigas, todo lo que te habías armado. No, fue como, ¿y ahora qué hago? ¿Entendés? Como... No sé, toda la vida, desde mi infancia, había pensado en que yo iba a ser una científica, que iba a andar por el mundo. Descubriendo cosas. Sí, no, yo quería estudiar vulcanología y sismología. Y digo, bueno, voy a andar por el mundo recorriendo. Y de golpe, es como, termino trabajando en una empresa de seguros, en Capital. Me termino mudando a Capital, ahí me mudo sola. Me voy a la casa sola, me voy a la casa de mis viejos, después de un par de meses de laburar. La verdad que el viaje de ida y vuelta en La Plata, no existía la autopista Buenos Aires-La Plata en ese momento. ¿Y cómo llegabas a...? Llegabas por todo Camino Centenario, o sea, te tomabas la costera, era mucho más largo el viaje, pero no, yo quería estudiar, o sea que tenía que empezar de vuelta una carrera, entonces... Ahí me mudo y cuando me mudo empiezo en la UBA, ya económicas, porque era algo que dije, bueno, me permite estudiar, todo. Y después de estudiar vulcanología, administración, ¿te pareció un chiste? Fue muy rápido. ¿Sí? Fue muy rápido. Sí, la hice muy, muy rápido, la hice en 4 años. Mirá. Me recibí muy, muy rápido, lo hice lo más rápido que pude. ¿Mientras laburabas? Mientras laburaba 9 horas en una compañía de seguros. ¿Qué ahí hacías en la compañía de seguros? Estuve primero en la parte comercial y después fui a la parte de tesorería. Hacía toda la parte de trabajo con proveedores, ayudaba al gerente de finanzas a hacer la proyección de gastos. Bueno, fue como más administrativo.
pero un lugar como de mucha confianza en esa compañía. Salís de la compañía de seguros y que, o sea, ya recibida, título, te tiran huevos, harina. ¿Qué haces? Decido emprender. Primer emprendimiento tuyo. Sí. ¿Dejás todo y emprendés o emprendés mientras vas laburando? Dejo todo y emprendo. Una loca. Sí, dejo todo Sí. y emprendo, pero ahí ya, ya vivía con mi marido. O sea, yo conozco a... Esa es otra historia, porque en realidad es mi ex marido, Bueno. pero es mi pareja actual. En ese momento de la historia era tu marido. Era mi novio. En ese momento de la historia era mi novio, pero... Ahora, sorry, dijiste, es tu ex marido y es ahora tu pareja actual. Sí, ahora después... Con otro título. Está perfecto. Bueno, Sí. estás de novia con tu ex marido, se podría. Exacto. Ok, No, bueno. En ese momento yo lo conozco en la compañía de seguros a mi marido. Bueno, y al poquito tiempo de que nos conocemos, nos vamos a vivir juntos. Porque yo vivía sola, él estaba queriendo irse de la casa de su mamá, y se la pasaba en mi casa. Entonces en un momento le digo, bueno, pará, ya estoy hasta acá. Yo estoy hasta acá, bueno, ¿qué hacemos, viste? Y entonces ahí dijimos, bueno, probamos. Nos fuimos a vivir juntos. Entonces ahí el desarrollador está armando un proyecto en paralelo mientras trabajamos en la compañía de seguros, y el proyecto empieza a crecer y ahí me dice, che, bueno, ¿qué pensás si me voy de la compañía, no? Y le digo, bueno, nada, sí. Nada, no tengo nada que perder en ese momento. Sí, sí. Pero bueno, imagínate que... nada, él estaba en una posición hasta mejor que la mía en ese... Y dijimos, bueno, sí, dale. Veamos qué onda. Entonces dejó el trabajo ahí, empezó a desarrollar, estaba todo el día tecleando, ¿viste? Bueno, estaba muy metido en eso, y el proyecto le empieza a ir re bien. Y como al año y pico, 2, yo decido irme de la empresa de seguros. ¿Qué hacían exactamente en llamémosla startup? La startup era como, te digo, es como el primer Tinder. Ok. Pero no existían, te estoy hablando de una época donde no existían los smartphones. Sí, por eso. Donde no estaban las aplicaciones, obviamente. Y donde... WhatsApp tampoco. WhatsApp tampoco. O sea, hablabas por... Lo más top Mensaje que de podías texto. tener era el Messenger de la BlackBerry. Ya estaba. Estaba empezando... 2008, 2009. Sí, estaba empezando a entrar en Argentina. Mirá. No existía cloud. Wow. No había en la Argentina hostings que aguanten tráfico pasivo de sitios web. Mirá. Yo llegué a tener en mi casa, que siempre cuento esta historia, él no la cuenta tanto, pero a mí me parece súper. Yo llegué a tener en mi casa, vivíamos en una planta baja, en Agüero y Paraguay, y tenía un patio, entonces era una L. Y en la L, que estaba ventilado, llegué a tener servidores así, porque no podían hostearlos. Y era una aplicación donde vos subías una foto, te ponías del 1 al 10, según el aspecto de la persona, lo cual hoy tendría bastantes problemas. Hoy estarías en cana, sí. Ponías del 1 al 10 y si macheabas, te hacían el match. Y charlabas. Claro, y nada, y te encontrabas, lo que quieras. Y vos te desentendías en esa parte, en la parte del porcentaje y listo, chao. El punta. Claro, era ahí como, está. era ahí, vos hacías el matching y listo. Y les fue súper, pero fue de los sitios de primero, ahora no me acuerdo si fue Latinoamérica, en España creo que seguro. Ah, mirá. Acá en Argentina creo que también, o sea, no, la rompieron. Qué bueno. Sí. Y bueno, ¿y cuándo, por qué te fuiste, por qué cerraste ese capítulo? No, yo ahí me voy de la compañía de seguros.
empiezo ya ahí a ser ayudante en la UBA de algunas materias como marketing avanzado, después de la tesis. Bueno, ahí es como que le encontré mi lado a lo que era la educación. Me parecía como muy piola. Para mí siempre... o sea, yo siento que crecí en la vida por dos caminos. Uno fue el de emprender y otro fue la educación, ¿no? Es como... Y para mí son dos grandes vías de uno poder traspasar su vida, como ir a otro nivel, ¿no? Yo siempre hablo de la movilidad social, que es como un concepto de cómo vos vas creciendo en tu escala social y económica a lo largo de tu vida, y para mí la educación y el emprendedurismo son las dos grandes vías para poder hacer eso cuando venís como arrancás de abajo, ¿no? Y nada, y ahí empecé como a dar clases y dije, bueno, a mí me gustaba mucho cocinar, vengo de una familia donde todo el mundo cocina, viste, la mesa larga, todos, nada, era como juntarse los domingos, bueno, pasta los sábados a la noche, pizza casera, bueno, todo. Entonces, decido en ese momento decir, bueno, ya que me gusta tanto cocinar y quiero emprender, decido mezclar como mi actividad económica con algo que yo disfrutaba, que era un placer cocinar. Entonces abrí un catering, pero nunca había hecho nada de gastronomía. Sí, re parecido, yo hice lo mismo hace mucho tiempo. Sí. ¿En serio? Abrí un sushi, un delivery de sushi también, pero sí. Bueno. Nada, de cero, en YouTube aprendí. Nada, de cero. Ahí... termino, bueno, abriendo un catering, traigo una idea de una, se llama Amy Atlas, no sé si sigue existiendo, hace un montón que no la busco. Era una event planner de Estados Unidos, de Manhattan, y que hacía todos eventos con diseño, todos temáticos. Acá no existía, ahora uno lo ve por todos lados. Lo que hace ahora Francis Malman, que te arma todo el circo. Todo, era así, pero acá no existía. Vos ibas a un cotillón y era una tristeza, porque no encontrabas dos cosas del mismo color. O sea, entonces, en ese momento arranco con esa idea, pero era como, che, ¿por dónde, viste? ¿Dónde vas a conseguir tus clientes? Entonces empiezo a mostrar lo que hacíamos, que era todo temático. Empezamos a armar algunas mesas para empezar a mostrar y qué sé yo. Empiezo a sacarle fotos, qué sé yo, y me armo una página de Facebook. En Facebook, para que te des una idea, todavía no existían los ads. Okay. O sea, no había publicidad paga. Yo cuando nació Facebook ya había terminado el colegio. O sea, no soy tan chico. O sea, tengo 36 yo. Bueno, yo 43, casi 44. Estamos cerca, por eso, claro. Digo, no me hables como si yo fuese otra generación, no estoy tan... No, pero para que se entienda que no existía, o sea, para que te des una idea, Facebook no tenía ads, o sea que crecer era solo orgánico. Era la época de Facebook donde empezaban a surgir los jueguitos, Farmville y todos esos, donde lo único que hacías en Facebook era justamente jugar. Y era la época donde Instagram estaba empezando a surgir, pero vos podías subir una sola foto y lo único que hacías era ponerle filtros a la foto. Sí, me acuerdo perfecto. Bueno, y ahí empiezo a crecer mucho en Facebook. ¿Vos, tu persona o el catering? El catering. Ah, mirá, wow. Empiezo a crecer mucho en Facebook con estas cosas y empiezo a tener un montón de clientes, pero aparte llegué a hacía eventos sociales y corporativos. Mirá. Entonces, hacía sociales para... no sé, de cumples de un año. Después empecé con los civiles, con los casamientos, los civiles que eran en la semana, y empiezo a tener clientes corporativos. Tuve a Zurich, a Bon, o sea, clientes grandes. Y Nextel, a Nextel le hacía, ¿te acordás Nextel? Perfecto, sí, yo laburaba en una financiera, el Tri. Hubo un boom en un momento que Nextel tenía un montón de sucursales. Te digo que me parecía, hoy digo, che, qué práctico que era el Nextel. Que era mandar, era tipo el walkie-talkie. Era mucho más fácil, hablabas directo, no había... Sí. Bueno, en la época de auge de Nextel, le hacíamos todos por ejemplo, los desayunos para ejecutivos, para reuniones, qué sé yo, le armamos en las distintas oficinas. Nada, creció un montón. Abro un café en una casona, en una casona de 4 pisos, donde había distintas diseñadoras, qué sé yo, lo abro ahí adentro.
y mudo la cocina a un departamento que estaba ahí cerca como para tener la movilidad, la logística de entregar, después moverte en los distintos servicios de catering. Bueno, duró varios años, armamos empresas, armamos equipos. Claro. Era igual pesadísimo. Lo que me di cuenta es que se me fue, el placer que yo sentía por cocinar se me fue al demonio. Sí, pasaste a ser la empresaria de... No, y si bien tenía gente, obviamente, en la cocina y qué sé yo, a mí me encantaba la parte de probar, inventar cosas, ¿viste? Recetas, cosas así. Entonces, capaz, no sé, a las 7 de la mañana estaba comiendo algo de atún y a las 12 estaba comiendo algo dulce, ¿entendés? Sí. Se te mezcló todo el horario. Todo. Sí. Y era muy pesado porque la parte de los eventos, cuando vos la haces social y corporativo, es tipo lunes a lunes. Sí. Entonces, capaz, los fines de semana tenía 4 eventos distintos. Sí. Y en la semana estaba a tope. Qué logro que me decís. Hace poco entrevistamos al del Club de la Milanesa y una de las cosas que nos dijo es que la gastronomía, la gente de afuera la subestima. Sí, totalmente. Pero que te comés la piña muy rápido. Como que las primeras 2 semanas ya te ubicó de, che, se te va a cortar la luz, tenés el freezer, o sea, eso que te pasa, ¿viste? Pero que cuando estás afuera decís, me voy a poner un bar, como que tengo una guita, algo, voy a hacer algo que es una boludez, que voy a hacer esto. Un proyecto gastronómico y no. No, es muy pesada, es un rubro pesado donde armarte equipo que tenga el compromiso, ¿no? de estar con vos, de acompañarte. Yo, por suerte, tuve la suerte de poderme armar para el catering un buen grupo de mozas que me bancaban, pero capaz, vos decías, tengo un evento, y cuando tenía que llamar más gente por fuera de ese grupo, y te faltaban 2 y decías, no, ¿qué hago? ¿Entendés? ¿Viste? Cuando decís, no, y capaz te faltaban y así y todo, y después era, che, tengo que ir al mayorista, tengo que ir al mercado central, tengo que ir... O sea, para mí fue un aprendizaje, pero total. Total. ¿Y lo terminaste vendiendo o te fuiste? No, terminé teniendo mi primer hijo. Y a los 10 meses de él, los 2 emprendedores, o sea, mi marido emprendedor tecnológico, yo emprendiendo en gastronomía, y fue una decisión familiar cerrarlo porque pobre... Sí, no le iban a dar pelota. Sí. No, era una locura. La verdad que era una locura, estábamos los 2 a pleno y entre tecnología y gastronomía, vamos. Y yo ya me había empezado a meter mucho en tecnología, no solo por tenerlo a él, y estar siempre en contacto, sino porque yo tenía, como siempre tuve como la parte más de estrategia de negocio, de administración, que él no, si bien es economista, además de programador, no tenía como esa parte de construcción de empresa. Perfil entonces más siempre, hard por ahí, claro, más hard, entonces siempre pimponeábamos sobre estos temas de construcción de empresa. Y yo antes de... No, fue cuando lo cerré al catering, empecé a hacer todas cosas de Agile, empezaba esta movida Agile y ahí me empecé a hacer certificaciones de Scrum Master y me empecé a ir por ese mundo. Y después me pasó que cuando quise retomar como la actividad en relación de dependencia, porque dije, bueno, tengo un bebé chiquito, yo sabía que quería tener otro hijo al poco tiempo, o sea, era un plan. Querías que tenga un hermano. Sí. Claro, y ahí dije, no me voy a meter de vuelta a emprender porque no quiero que me pase con el segundo lo mismo que me pasó con Toto, que es mi hijo más grande, que estaba tipo enloquecida, ¿viste? Y entonces ahí digo, bueno, voy a volver a la relación de dependencia, pero pero algo más startupero, donde yo me sienta que puedo ser emprendedora, o sea, que yo pueda tener mi lugar. ¿Sentías que podías elegir dónde entrar, que tenías habiendo, o sea, porque esto es algo que nos pasa mucho, que es, hay mucha gente que tiene esa inseguridad de, no, si me voy a emprender, después ¿quién me va a contratar desde otro lado? Tuve, no sé, 6 años con un proyecto, reinsertarme en la corpo, esa curva, ¿vos qué sentías ahí? No, ahí me costó. De hecho, resigné
tuve varias ofertas, pero me costó un montón porque yo sentía que no valoraban la experiencia de haber emprendido. ¿Es así? Es así. En general, las corpos No sé no si lo ahora, valoran. Claro. no sé si ahora, pero en ese momento me pasó eso. No valoraban, pero quizás es la persona que está al frente de la búsqueda que Claro. no valora, ¿entendés? Porque te mira, te escanea, vos quizás si llegás, yo cuando entro en KeepCon, no pasé por un área de recursos humanos, fui a hablar directamente con uno de los fundadores y él, claro, él entendió perfecto quién era yo, ¿entendés? Habiendo emprendido, porque él era emprendedor. Perfecto. Entonces fue como hablar de igual a igual. En cambio, nada, me habían llamado de otras empresas y claro, era como, y bueno, ¿y qué hiciste los últimos 5 años? Y emprendí, pero escúchame, yo te puedo asegurar que te puedo dar un máster si querés. Cualquier área de tu empresa la que hice, quieras, sí. ya la hice, le digo. No, para ahí, ay, qué lindo, digo, como si fuese, viste. Claro, es como que la persona que está como muy afuera de lo que es armar un negocio totalmente desde cero, quizás no valora eso en el perfil profesional de alguien, ¿no? Pará, y entonces caíste en dónde? O sea, ¿dónde fue que te contrataron? Y ahí termino trabajando en KeepCon, que quedaba en la esquina de mi casa. Armaste el circuito perfecto. Perfecto. O sea, ahí ya tenía, bueno, en el medio igual hice otras cosas, no importa, porque si no es muy largo. Sí. Hice otras cosas, o sea, siempre tuve... Nunca tuviste al pedo, eso está claro. No, y siempre tuve con qué mantenerme, o sea, siempre yo prioricé como mi independencia, ¿no? Y ahí ya tenía a Agus, que es mi hija más chiquita. ¿Te plantaste ahí? ¿2? Me planteé ahí. Está, perfecto. Quería tener 4, cuando tuve el primero dije 3, cuando tuve el segundo dije 2. Clásico. Bien. Sí, porque digo, tiene un montón de implicancias Sí, en obvio. la vida profesional y a mí la vida profesional me atraviesa. O sea, no es que la familiar también, pero es como, para mí es un pilar muy grande mi actividad, lo que yo hago en el día a día. Y bueno, y ahí, ya teniendo la AUS, nada, me quedaba, mi medio de transporte era el ascensor del edificio, ¿entendés? Ya estábamos mucho más armados nosotros también económicamente. Seguían en Capital. Seguíamos en Capital, ahí vivíamos en Belgrano. Y claro, y fue mágico porque yo iba, capaz bajaba y pasaban 2 minutos que venían, mis hijos fueron al jardín muy, muy chiquitos porque... Sí. Nada, porque lo requería que nosotros la los agenda, dos, sí, claro, que los dos estemos laburando. Así que los iba a buscar al jardín, pasaban por la puerta de la oficina, yo bajaba, les daba un beso, iba, volvía, si estaban enfermos, iba y volvía varias veces. Lograste ese multitasking. Sí. Perfecto. Sí. Y KeepCon, la verdad que fue una gran experiencia también porque hubo mucho crecimiento en la compañía. Yo entré cuando éramos muy poquitos y me dieron como ese espacio para hacer, ¿viste? Que era lo que yo necesitaba. O sea, ¿Qué hace KeepCon, perdón? Ahora la vendieron. Yo me fui de KeepCon ya después de 5 años y pico de estar con ellos, cuando me dicen que ya querían vender la compañía. Y ahí ¿Pero a qué se dedicaba? Hacían desarrollo de tecnología semántica. Está, perfecto. Tecnología semántica es... esto que me contabas antes de lo poder que hoy procesar texto automáticamente y poder automatizar ese entendimiento con distintos, no sé, lo usábamos mucho para sistemas de customer experience en canales digitales, encuestas de NPS. Mirá, wow. Sí. Y ahí, bueno, la venden, vos te vas. No, yo me voy mucho antes de que la vendan. A mí me dicen que la quieren vender. KeepCon para mí fue en KeepCon empiezo el MBA, tengo ¿Dónde lo hiciste? En Ditela. Mira. Empiezo el MBA, ellos me pagan el MBA, lo cual para mí fue un golazo. Y termino el MBA y ya no había más lugar para mí para crecer ahí, la verdad.
yo trabajaba directo con los 4 founders, la empresa había crecido un montón, pero ya ellos tenían esta idea de venderla a futuro, entonces no había mucho más. Yo estaba ya como no tenía el rol de CEO, pero más o menos, porque no había CEO y yo estaba como al mando de todas las operaciones, trabajando muy codo a codo con el CEO y con el que era el CPO. Y ahí fue una experiencia enorme porque conocí lo que era trabajar con corpos, ¿no? Del otro lado y con gobiernos también. O sea, entonces ahí, no sé, trabajamos con, qué sé yo, Despegar en toda Latinoamérica, Telcel, Telefónica, todas empresas muy, muy grandes, Coca-Cola, o sea, y eso fue una experiencia enorme. Y me termino yendo de ahí cuando me dicen esto, porque para mí era como, yo quería hacerla crecer. O sea, para mí era, yo siempre algo que ¿Siempre buscas escalarla? No sé si escalarla, siempre creo como en el potencial del negocio. Sí. Y a mí lo que me pasa es que cuando empiezo a trabajar como en un negocio, trabajo como si fuese mío, por más que no lo sea. Eso tiene su parte buena y su parte mala. Sí, total. Y claro, y yo veía como el potencial, pero también el potencial no es lo único que hace que un negocio escale, es la gana del fundador. No, y me imagino que por ahí hay un punto que al no ser tuyo, por ahí tenés un momento que, o sea, no es que no te sentís desafiado, pero que ya no podés, o sea, vos tenés libertad de decisión hasta cierto punto, digo, si no sos el dueño, ¿o no? Total, sí. Eso debe ser medio fiaca. Sí, a mí me pasó eso muchas veces, de hecho lo aprendí a manejar y creo que me costó un par de años, entender eso, ¿no? Que siempre está por encima la decisión del otro, que es el dueño del negocio, que por más que yo pueda ver claramente algo, es el dueño del negocio el que termina decidiendo. Sí, que hasta por ahí tiene un miedo que vos no tenés. Totalmente. O sea, sí, bueno, es que muchas veces pasa eso. Así que, nada, tiene sus pros y sus contras. Para mí está bueno porque te permite como mirar como el punta a punta. A mí lo que me gusta de trabajar, justo ayer estaba en un evento y le decía esto a los chicos, lo que siempre me gustó de trabajar en una startup es que para mí era tener esta mirada punta a punta del negocio en los roles que yo siempre trabajé, ¿no? Como poder decir, che, si vos hacés, si sos un hacedor en tu vida, esta cosa de que tenés el lugar para ir metiéndote y mejorar lo que creas que todavía tiene un aspecto de mejora. Siempre teniendo la mirada. Vos cuando entras en una corpo ves un pedacito de esto, ¿no? A mí me pasó antes de entrar en Coder, de estar en procesos con empresas muy grandes, en muy buenos puestos, pero me pasaba eso, que cuando yo les preguntaba en las entrevistas, che, y bueno, ¿y qué conocimiento tengo sobre la estrategia de la compañía? Como qué posibilidades de acción sobre esa estrategia tengo, qué sé yo, vas a ver esto y a lo sumo. Sí, o sea, te aporto a lo que decís. Yo conozco mucha gente que labura en corpo, tampoco voy a nombrar por las dudas, pero que dicen, hay un punto cuando vos no sentís que lo que haces tiene resultado, o sea, no ves el resultado directo en cómo se va moviendo la empresa, ahí hay un punto que decís, loco, acá sí me tienen que reemplazar por un robot. O sea, no tengo nada que diga de lo que pueda sacar pecho. Claro. Viste que sí, che, wow. ¿Entrás en Coder House en qué año más o menos? Entro en Coder House, creo que 2020. Sí. ¿Y cómo es o sea, cómo fue todo tu proceso? ¿Entraste? ¿Desde dónde venías? ¿Por qué o sea, me imagino que por esta vocación que tenés vos con el tema de la educación. Sí. Pero, ¿cómo fue, digamos? Entro en Coder como country manager de Argentina y lo que me empieza a pasar es que me encuentro una estructura muy startupera que yo ya lo había pasado y había logrado como profesionalizar en KeepCorn, ¿no? Todo ese cambio lo había hecho el mismo proceso, ¿no? De crecimiento. Yo entro justo cuando reciben la inversión de la Serie A,
Entonces ahí era todo crecimiento exponencial. Aparte estábamos en una época donde había mucha liquidez en el mercado, entonces el mundo startupero estaba en esta de, che, gástenla, quémenla, ¿no? Presentame un PowerPoint y te pongo 200 lucas. Exacto, Sí, es esa perfecto, época. Entonces sí. era, quémenla, que está todo bien. Y entonces, nada, los objetivos eran expandirlo. Y ahí me encuentro con un equipo interno en crecimiento, muy joven, como muy junior en algún sentido, muy comprometido con una cultura divina en muchas cosas, pero falto de procesos, de orden, como para escalar al nivel que había que escalarlo, ¿no? Y por otro lado, no había un proceso operativo. Y Argentina concentraba toda la operación. Entonces ahí empiezo a meterme en todo el orden y bueno, y a los menos de 6 meses termino como COO y ahí empezó un proceso como súper interesante porque al mismo tiempo después cambia el mundo, o sea, el año primero era una papa caliente. Yo entro y había una crisis también de experiencia de usuario porque habían empezado a crecer y no estaban estos procesos para abastecer. Entonces, nada, fue un proceso duro porque aparte hubo mucho cambio de equipo. Ay, me imagino, vos justo entraste ahí, pero en la pandemia me imagino que a nivel clientes, yo por lo menos en la pandemia hice 3 cursos. Sí, o sea, sí, se aceleró. Entonces, yo ya te conté, ¿no? Pero que lo habíamos entrevistado en su momento a Nahuel, como que el modelo lo mutaron, ¿no? Al principio era presencial. Sí, Coder era, House, pero ¿no? justo, o sea, se mutó antes de la pandemia. Ok. 1 mes o 2 meses antes de la pandemia. Bien. Sí, justo. Sí. Pensando obviamente en la escala, porque presencial no te escala, y eso estaba claro. Lo que pasa es que escalar educación no es fácil, ¿no? Sobre todo por la expectativa de lo que el usuario espera recibir en el sistema educativo, que encima en Argentina es más difícil todavía porque la educación acá es gratis. Y hay muy buena educación gratuita. Entonces, cuando vos pagás, esperás recibir mucho más, ¿no? Que quizás en otros países no pasaba tanto eso, porque parecíamos más baratos de lo que, por lo que se daba, parecíamos muy baratos, ¿entendés? En cambio, en Argentina había como esta cosa de que, bueno, la educación es gratuita y tenías un montón de oferta. Wow. Bueno, y Coder House te vas en el 2022, o sea, hiciste crecer después de la Serie A, sí. Ayudaste como a validar quizá todo el... Sí. Y bueno. Me voy a fines del 2022 bastante quemada. Fue la primera vez que dije, me reencontré a mí misma en una situación muy, muy particular, porque fue como, yo amo siempre lo que hago cuando trabajo, me encanta trabajar y siempre le pongo todo de mí y decía, a mí nunca me va a pasar, para mí quemarse... El burnout era un mito para vos. No un mito, pero para mí, mi teoría era que al que le gusta lo que hace... No le puede pasar. No te quemas, ¿no? Es como que uno está en flow y como te disfrutás tanto de eso, no hay posibilidad de quemarte. Bueno, no. Me di cuenta que no era así. Que te podés quemar igual porque hay otras variables en tu vida que no es solo el trabajo. A mí, en ese momento, mis hijos eran ya un poco más grandes y claro, me empezaban a demandar tiempo y conversaciones desde otro lugar que no eran las mismas que cuando eran quizás bebés y que no lo podían expresar. Entonces, nada, ahí me empiezan a demandar muchísimo más en cuanto a acompañarlos a ellos en su crecimiento y a mí me empieza a pesar bastante. La realidad es que encima a mí me agarró pandemia terminando el MBA, trabajando a tope, o sea, fue como ¿También medio... en Capital o estaba ya acá en zona? No, en Capital.
me agarra me agarra pandemia dando clases, haciendo el MBA y trabajando a tope, ¿no? Con 2 chicos chiquititos. Que estaban en clase en tu casa Que también. estaban en clase en mi casa. Ok. Eso fue un detonante. Sí. Creo que eso fue después de un proceso tan estresante durante un año, no sé cuánto duró como el encierro, pero fue bastante y creo que en ese momento nos pareció eterno. Sí. Por encima las clases no es que volvían, o sea, sí, podías salir, todo, no estabas más encerrado, pero colegio no habría. No. Había un montón de situaciones. Sí. Tengo fotos de cursando en el MBA con los chicos de acá atrás, ¿entendés? En la pantalla, tipo, era caótico. Fue como una demanda de cabeza muy grande. Y creo que eso hizo que el acumulado, no puedo decir que fue como mi tiempo en Coder, ¿no? Fue el acumulado de venir unos años como tan a tope. Me termino quemando y ahí, nada, digo, tengo que cambiar. Y ya sentía también que si bien tenía un lugar como, nada, codo a codo con Chris, que es el founder, que se lo dije a él cuando me fui, por eso lo puedo hablar tranquilamente, es como que yo no sentía que tenía el lugar esto, ¿no? Tengo el lugar para decidir sobre un montón de cosas, pero no tanto sobre la estrategia del negocio, o definimos la estrategia del negocio, pero después nos la terminamos llevando adelante. Y fue como una cosa de decir, bueno, hasta acá. No estoy ocupando el rol de CEO que yo quiero ocupar. Perfecto. ¿No? Entonces ahí me voy, pero con súper buena relación con él y con todo el equipo. Y nada, enseguida empiezo a tener clientes de consultoría que yo había hecho muchos años en paralelo. Saliste, voy a laburar de consultora a partir de ahora, ¿no? Te empezaron a llamar y dijiste, bueno, dale, pero te pago. ¿Cómo empieza la consultoría? Bueno, yo seguí dando clases. Bien. Ahí ya estaba dando clases en el MBA. Y la realidad es que durante todo el tiempo que yo estuve en Coder fue el único momento en que había dejado de hacer consultoría en paralelo. Ok, está. Entonces, siempre me llegaban cosas y yo siempre se lo pasaba a alguien, a algún profesional que conocía. Y en ese momento dije, bueno, empiezo a... seguí estudiando, me puse a estudiar después neurociencias. Muy a full, o sea... Al que gusta estudiar, estudia toda la vida, ¿no? Sí, Nunca la cuelga. Okay. Sí, yo creo que sí. Yo creo que ahí hay un tema de curiosidad. Ayer hablábamos justo en este evento, en el FinTech Day, de la curiosidad, y para mí hay un tema nato de fondo, que es la curiosidad por aprender y hacer. Y para mí... o sea, a mí no me gusta tocar de oído las cosas. No, obvio. ¿Entendés? Pero hoy hay mucho de eso, ¿no? Sí, yo también te sumo. Yo creo que hoy también la información básica sobre algo está muy al alcance de todos. Tipo, quiero saber, en 2 minutos ChatGPT me dice, bueno, más o menos es esto, entonces, listo, me queda y te lo puedo explicar por lo menos. Obviamente, la educación más a fondo es la que cuesta, pero sí, comparto. Y también creo que esto que decís, sumándole a la curiosidad, yo creo que también hay mucha gente que sí o sí tiene que aprender porque se tiene que adaptar en el área que esté, sea un médico, sea una agencia de branding, una agencia de marketing, o sea, así. Sí. Yo tengo un amigo que es diseñador de gráfico que estudió en papel y lápiz. Y claro, se tuvo que hacer la carrera 3 veces más. Tal cual. Sí, pobre. Es que para mí nunca dejas de... Si te querés mantener vigente, es como que nunca dejas de estudiar, de aprender. Y también hay un tema de que uno, a medida que va creciendo, las etapas de la vida van siendo distintas y va procesando distinto también la información. No sé, yo por ejemplo con todo este proceso, o sea, cuando me voy de Coder y entendí que energía es distinto que tiempo, ¿entendés? Que yo en Coder capaz había momentos que me pasaba 12, 14 horas frente a la compu, tipo porque no me daba el día para hacer todo lo que quería hacer.
Y con el tiempo aprendí que, primero, que había entrado como en una inercia y que me tenía que reacomodar. Y ahí fue como un proceso interno de decir, che, bueno, a mí me ocupaban mucho tiempo temas de liderazgo, como dar espacio a tener un equipo grande, como tener esos espacios con cada persona. Para mí hoy es una gran carga de cuando, sobre todo el middle management en una empresa, poder cumplir objetivos de compañía y al mismo tiempo poder ser un líder como más humano. Es que podemos charlar 3 horas de esto, pero es impresionante. Yo siempre hago esta pregunta. ¿Vos sentís responsabilidad sobre el personal que estás contratando? Che, por ahí este pibe está diciendo, yo quiero hacer carrera acá y de esto quiero, no sé, llegar más lejos, quiero tener evaluaciones de rendimiento, todo. No es tatetía, vos tenés mejor currículum. O sea, también qué le aporta a la empresa al empleado. Sí. Y nada. No, y más que la empresa, ¿qué le aportás vos como Claro, ¿cómo está absorbiéndome a mí esta persona que está entrando, no? Sí, totalmente. Por eso hay todo un proceso ahí de crecimiento, ¿no? Personal también y de que obviamente que seguramente la cagué en algún momento y no tengo dudas de eso y pido perdón. También tengo, o sea, como muy buen feedback o muy buena relación con gente que ha trabajado conmigo. No, pero siento que esto es muy diferente, ¿no? Tiempo y energía son dos cosas que vos podés decir, che, tengo el tiempo y puedo laburar 2 horas más, pero la energía no, quizás no está ahí, ¿entendés? Quizás la demanda, a veces el tema de quemarse es porque te estás sobreexigiendo energéticamente para poder darlo todo durante tantas horas claro. y es distinto, o sea, a veces necesitas cortar, ¿no? Y necesitas hacer, yo digo que quizás, no sé, me pasa hoy que veo muy claramente esto, entonces es como, bueno, pará, no. Si tenés el foco repartido, donde pones tu foco, pones tu energía, y si tenés el foco repartido en 30 cosas distintas, sabés que va a ser una demanda energética muy grande, porque vos si tenés una sola cosa, podés ir variando, balanceando la energía de lo que le das a esa sola cosa y estar enchufadísimo en los momentos que necesitas estar. Ahora, si vos tenés 20 cosas distintas, tu energía va a ir en el mismo grado para las 20 cosas, ¿entendés? Entonces, eso hay que ser muy consciente de... ¿Hacés algo como para administrar? Porque hoy seguís siendo multitask, seguís siendo mamá, seguís laburando, digo. ¿Hacés algo como para eso, para canalizar todos los puntos estos que decís y poder responder energéticamente correcto, digamos, de una manera correcta a todas las actividades? Tipo, no sé, yoga. Hago meditación, hago ejercicio, trato de tener separado algo que aprendí con los años, es poder separar los momentos. Cuando estás en el rol, a mí me toca mi rol de mamá. Antes iba en el auto, los buscaba a los chicos del colegio, iba teniendo una call y los callaba a ellos, ¿entendés? Para tener el llamado. No, bien. O sea, pará. Lo lograste. Claro, es como, no, pará. Primero, o tengo el llamado o los busco en el colegio y si no, ¿cómo hacemos? Alguna vez te puede llegar a pasar, pero si no te suspendo, o sea, bueno, se suspenderá el llamado, no pasa nada y lo reagendaremos. Nada, esta cosa de poder separar, porque la terminás, o sea, el ejemplo que vos le das a tus hijos también es... Claro. Y no solo eso, no es el ejemplo, sino también que eso te termina quemando, ¿no? Porque también, digo, vos necesitas recargarte para volver al trabajo o a tu actividad con todas las ganas. Entonces, a mí, por ejemplo, mis hijos me recargan. Entonces, como, bueno, listo. Si puedo aprovechar con ellos. No me recarga cuando estoy tratando de hacer 3 cosas a la vez. Pero si puedo aprovechar con ellos y volver a poner foco. No, y también, bueno, te debe pasar, yo no tengo hijos, pero por ahí, viste, que decís, che, hoy no le di pelota, por ahí ya entras a laburar al día siguiente con, che, no, hoy a los chicos no le di bola en todo el día y no sé si te termina afectando o no también el rendimiento laboral.
Sí, yo creo que igual la culpa nunca es un buen amigo para nada. No, obvio, pero digo, puedes... Tomarlo, digo, porque Sí. la mujer que además quiere ser profesional tiene que luchar mucho en el Sí, momento de re. tener hijos. O sea, sobre todo cuando recién empieza a maternar, tiene que luchar mucho con ese sentimiento de culpa, ¿no? A mí me ha pasado de que, no sé, mi marido viajaba por trabajo todo el tiempo y cuando yo tengo a mis hijos chiquitos y empiezo a viajar por trabajo en KeepCon, teniendo a Agus muy chiquita, me acuerdo que tuve desde mi mamá y mi suegra, que es recontra abierta y todo, pero todo el mundo diciendo, ¿cómo vas a viajar? Claro, a él no le preguntaban nada. Pero yo no entiendo, el padre está viajando, así se fue. Digo, ¿cómo? ¿Y vos te vas a ir? Pero entonces yo hacía malabares, me Claro. acuerdo que viajaba muy seguido a Brasil y me iba en el vuelo de Qatar de las 12 de la noche para aprovechar todo el día con los chicos, llegaba a San Pablo a las 2, 3 de la mañana, me iba a dormir, Sí. al otro día ya tenía reuniones a las 9 de la mañana, Claro, claro. comprimía 20 reuniones en un día y medio y me volvía para llegar a las 9 de la noche a mi casa a los 2 días, sí, ¿entendés? wow. Una locura cuando Sí. decís, esto no le sirve ni a mí, Sí, 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 ni a mi hijo, ni a la Mi familia, marido, no, está ¿entendés? perfecto. Entonces, nada, poder organizarse, como poder entender esto. También otra cosa, no sé, a mí me pasó la semana pasada, ahora estoy como mucho más sensible a entender cuando mi cerebro dice basta, ¿no? Ok. Y la semana pasada, por ejemplo, me pasó de sentir que me fundía de vuelta, porque también, nada, uno tiene la vida misma además, ¿no? O sea, obvio. más allá del trabajo, los hijos, Sí, sí, sí. además pasan otras cosas y justo tengo un tema complicado a nivel familiar y sentía que me fundía de vuelta y dije, bueno, pará, viernes, 6 de la tarde, se corta Y se corta. y no toco nada hasta el lunes. No toques nada, viste, como mental, hablo Sí, conmigo sí. misma. No tenés que tocar nada hasta el lunes porque, bueno, Sí, bien. esas cosas me parece que son... Nada, dicen que también es parte de la flexibilidad Sí. neuronal, de ir incorporando esta cosa de poder cortar, es tener flexibilidad tanto como poder aprender diferentes cosas, ¿no? Y eso me parece, nada, es un aprendizaje, digo, no digo que sea fácil, ¿no? Obvio, pero está. Y no diga que sea fácil poder desconectar, porque una cosa es decir no toco y que tu cabeza siga Sí, sí, rumiando, sí. y otra cosa es decir no toco y disfruto Sí. del momento o de lo que estoy haciendo. Sí, sí. ¿Querés explicar exactamente qué es Nord Valley? Nord Valley es un hub que une, cuando hablamos de hub es como un ecosistema, ¿no? Que une emprendedores tech, empresarios e inversores, y esto lo sinergia con lo que es el ámbito público y académico, es decir, con instituciones gubernamentales y con instituciones educativas. ¿Por qué? Porque creemos, y en eso es algo que a mí yo sentí como mucha afinidad con Gaby y con Manu, creemos que el crecimiento económico o el desarrollo económico de una región se da a través de un ecosistema colaborativo, ¿no? Y siempre nosotros hablamos de conexiones reales, que a mí me pasó un montón en la vida y que por eso me sentí como muy identificada con Nord Valley cuando empecé a trabajar con ellos y ser parte de la comunidad, en esta cosa de que, che, no es solo el contacto. A mí me pasaba, al principio de Nord Valley me pasó que Gaby, lo conozco a Gaby, nos juntábamos a desayunar, Gaby me habla un montón de cosas. Bueno, después digo, bueno, voy a empezar a ir a los eventos, empiezo a ir, qué sé yo, y Gaby me manda el fin de semana videitos de sus hijas, ¿no? Yo, pero había tenido un desayuno. Y, Sí. y habíamos hablado. Entonces me manda videitos de las nenas divinas y yo dije, se confundió. Sí, era para otro. Se equivocó y me lo Me mandó. lo mandaste a mí, le pusiste. No, creo que ni le respondí porque dije, nada, viste, capaz esas cosas, dije, nada, bueno. Después, a las semanas, me vuelve a mandar otra cosa. Digo, che, Gaby, me estás mandando de tus nenas, ¿eh? Me dice, ay, sí, viste, qué divinas, qué sé yo. Como para él era como muy natural. Y ahí entendí
lo genuino que él se comportaba, Ok. ¿no? Que al principio fue como chocante, pero fue como... Porque ¿por qué no me estás hablando de laburo? Está en tu Claro, cabeza. para mí fue como Perfecto. raro, ¿viste? Entonces después nos juntábamos a hablar y hablábamos de un montón de cosas y... Bueno, y así empezó como la relación y lo que me di cuenta, claro, que Gaby después empezaba a conectar. Yo también tenía, a mí en un momento me decían la agenda de oro. Tuve gente que me dijo la agenda de oro porque tenía como muchas conexiones. Claro, y me di cuenta que, claro, yo las conexiones que tenía era gente que yo realmente podía levantarle, también como hacía Gaby, levantarle el teléfono y hablarle que yo siempre iba a tener una respuesta, ¿viste? Era como muy raro que no tenga esa respuesta, porque había generado como una relación más allá del contacto. Claro. Y bueno, y Gaby me hizo ver como muy claramente el valor de eso. Y claro, yo decía, che, yo esto lo hago, pero nunca lo pongo como una actividad, ¿entendés? Claro, no le veías por ahí, no lo bajabas a tierra, digamos. No lo bajaba a tierra y tampoco terminaba viendo plasmado el valor. Yo conectaba gente, pero no terminaba viendo el valor. Y en Norvally se ve eso, ¿no? Que cómo a través de las conexiones reales empiezan a generarse como muy buenos negocios. Un negocio que quizás le sirve a las dos partes, un negocio en buenos términos, un ecosistema que apoya al emprendedor, experiencias a partir de empresarios que tienen muchísimos años en el mercado, que está bueno, que a veces no se conocen la historia y pasaron miles, entonces es poder tener esa amplitud de decir, che, vos emprendedor, escuchalo, ¿entendés? Sí. Escuchalo porque ya las pasó. Entonces, ¿Y cómo lo vuelcan a tierra? O sea, ¿hacen eventos presenciales que invitan a toda esta gente? ¿Cómo son las dinámicas de los eventos? Mira, para mí la diferencia entre lo que hoy ofrece Norvally y otras comunidades, ponele, sí. exacto, otras comunidades que yo soy, o sea, trabajé mucho tiempo con Endeavor y demás, es que no termina en el evento y que la comunidad es más expansiva y no tan elitista, ¿no? Que a veces es por una cuestión de ancho de banda, ¿no? También, y por ponerle foco a un segmento, obviamente. Sí. Pero la comunidad vive después del evento. Ok. ¿Sí? O sea, vos haces los eventos con un encuentro presencial y ahí tenés miembros que solo van a los eventos y después tenés los premium members, que son aquellos que, nada, después les damos como, no sé, conexiones de acuerdo a lo que necesiten o son parte del portfolio de lo que nosotros estamos haciendo, tipo scouting para el fondo de inversión. O son conexiones, no sé, que necesitan, incluso tenemos premium members que no son dueños de negocio y que quizás lo que quieren es ellos como reformularse, son profesionales de muchos años y reformularse a sí mismos, entonces los ayudamos en ese camino. Pero lo que sí vemos es esto, ¿no? Que la comunidad vive después del evento, porque es, che, estoy por encuentros, pero también por conexiones que se empiezan a dar entre ellos, ¿no? Reuniones, cosas, es decir, no, porque ¿sabes qué? Le recomendé a tal cosa, le dije esto y no, y ahora tenemos un viaje a Neuquén y ¿por qué no le decís a tal que se venga? Sí. Y es además todo pasó el otro día con Uruguay, que vos me dijiste, queremos hacer en Uruguay, y la estructura del evento, o sea, también paneles, charlas, ¿son todos iguales o ningún evento es igual a otro? No, hay una estructura de evento que tenés, siempre, bueno, acá en Buenos Aires tenemos el Impact Summit, que es de 6 a 7 de la tarde, es para los premium members. Entonces, en el Impact Summit vos tenés a 2 personas de mucha experiencia, generalmente es alguien que es o un angel investor o un venture capital y alguien que ha recibido inversión o varias veces en su vida y que ha hecho crecer como un negocio o que ha estado dentro de un proceso de inversión y ha llevado adelante un crecimiento de un negocio. Entonces, siempre está eso, que es un formato como más íntimo. Y después, en la parte general del evento, tenemos como la Pitch Battle, que son 3 emprendedores que hoy... Qué divertido. Sí, la Pitch Battle está buenísima porque aparte llevamos proyectos que ya están con su MVP y que ahora estamos muy volcados a llevar tecnología y ciencia también, ¿no?
Y hay jurados que generalmente es alguien de un venture capital, alguien académico. Y después tenés el anti-speaker. El anti-speaker es como, a ver, alguien que te va a decir algo no desde ni del mundo corpo, ni Sí. de lo aspiracional, desde los zapatos de alguien de negocio, ¿no? Generalmente es una charla diferente. Y a veces está la Lighting Talk, que es como la oportunidad de mostrar una oportunidad de negocio para todos los asistentes. Okay. Como una posibilidad de inversión que es tipo, che, me puedo meter en este proyecto. Nada, son como esos espacios que tenemos. Sí. ¿Y cada cuánto hacen el evento presencial? Más allá de que la comunidad después, como decís vos, una vez por mes. En Buenos Aires es una vez por mes. Después en Montevideo hoy se está haciendo uno cada 3-4 meses. Va, en Uruguay, porque a veces es en Montevideo, a veces es en Punta del Este. Ahora empieza a haber como, la idea es que empiece a haber una regularidad. ¿Se puede anotar cualquier persona para ir? ¿Cómo hace la gente para participar en un evento de Nordvalley? Nordvalley.app. Ahí tenés los próximos eventos y siempre está como el cronograma de próximos eventos. Ahora hay varios, hay en el interior del país. Bueno, estamos abriendo en otros países, estamos con el programa de embajadores. Ahora está como creciendo, expandiéndose, porque nos damos cuenta que hay comunidad en toda Latinoamérica, por lo menos. Y nada, y la verdad que hay gente que encontró valor y dice, che, yo estoy acá y quiero ser embajador y traer Nordvalley acá. Entonces, bueno, nosotros los vamos acompañando en ese camino. ¿Qué es para vos emprender? Para mí es un camino de crecimiento, ¿no? Emprender es ponerle pasión, mucha pasión, a algo que querés lograr. Ya sea que sea un negocio para justamente generar esta movilidad social en tu vida, lo que hablábamos antes, o ya sea que querés generar un impacto, ¿no? Para mí, emprender es una actividad que trasciende como lo profesional y lo económico, ¿no? Es un pasito más. Es como más profundo, si querés. ¿Cómo ves a la mujer en el ecosistema emprendedor argentino? Que es el que conozco yo por lo menos. Sí. ¿Cómo ves a la mujer? A nosotros nos pasa que entrevistamos a muchas personas y la verdad que mujeres cada vez nos es más fácil conseguir, pero al principio era un quilombo. Sí. No conseguíamos mujeres emprendedoras y de hecho nos daban en los comentarios, che, faltan mujeres. Bueno, no consigo, ¿viste? Me pasaba realmente eso. ¿Qué sentís que está pasando ahora con la mujer? ¿Hay más emprendedoras? ¿No? ¿Cómo lo ves vos desde tu perspectiva? Sí, hay más emprendedoras, es cierto. Hay más emprendedoras en tecnología, lo cual me parece maravilloso. Hay más emprendedoras en ciencia, lo cual es doblemente maravilloso. Biotech es un ecosistema que está lleno de emprendedoras mujeres, que me encanta, o sea, que hablo con un montón de emprendedoras mujeres que están en biotech. Me parece fabuloso los proyectos, me parecen, nada, que realmente es como una vertical donde van a cambiar el mundo. Lo que pasa es que hay una realidad que es cierta. Yo lo que no espero, o por lo menos lo que espero es que emprender o que la mujer pueda hacer su curso y no resignar otras cosas, ¿no? Como antes pasaba que quizás la mujer al querer ser madre resignaba su carrera profesional, que no pase lo contrario, ¿no? Que el hecho de poder lograr un ecosistema, un apoyo en el que la mujer pueda ir y amalgamar los dos mundos, me parece lo más sano y lo que tenemos que tratar de lograr desde diferentes frentes, ¿no? Porque esto es complejo, digo, es desde las empresas, pues lo mismo pasa, vos decís emprendedoras, pero lo mismo pasa en roles ejecutivos en empresas. Hoy yo siempre hablo todos los meses, todos los marzos de cada año, hago una especie de informe que es datos, matan relato, que lo hablo en cuanto a el impacto de mujeres ejecutivas
en Latinoamérica y la realidad es que la curva crece a un 0,5% y en este último año bajó. Entonces, para la paridad, para llegar al 50% de ejecutivas mujeres respecto de ejecutivos hombres, faltan como 40 años, ¿entendés? En algunos países. Entonces, es lo mismo. Me parece que el problema igual es el mismo de fondo, es el mismo, que es que falta como este apoyo. La mujer traspasa por un montón de cuestiones cuando decide ser madre y falta cierto apoyo para que acompañar en ese momento para que pueda lograr hacer las dos cosas que, por otro lado, para mí te eleva la productividad. O sea, yo siempre... Cuanto menos tiempo tenés, más lo aprovechás, ¿no? Pero a un grado que vos decís, che, no, ya no puedo hacer más cosas y ser más productivo, bueno, tenés hijo, familia y se eleva la productividad, pero bueno, hay que cuidarse, ¿no? También porque... Total. Bueno, nada, no te robo más tiempo, Jess. Mil gracias por venir. Gracias por animarte a contar tu historia. Y bueno, esto fue una nueva edición de Café Emprendar con Jessica Barrionuevo. Muchas gracias. Gracias, Feli.